Carlos, que creo que es muy interesante, y después seguimos con el, Vale, con con el coloquio. Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy en la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos como ponente a Carlos Muñoz, conocido radiólogo cardiotorácico del Hospital de la Fe de Valencia, y que nos va a hablar sobre un tema interesante, novedoso y que además, como estamos comentando, tiene que servir para poner en su sitio conceptos complicados sobre la enfermedad pulmonar fibrosante. El tema es el de fibrosis pulmonar progresiva y por mi parte nada más que animaros a poner vuestras preguntas, comentarios en el chat y al final de la sesión los comentaremos junto con Marcelo y con Jesús Cuello, que estarán también como especialistas y directores de la sesión. Por mi parte nada más, a todo tuyo. Carlos, adelante. vale, gracias. Comparto pantalla. ¿Vale? Sí, sí. A ver. Vale, ¿lo veis bien? Perfecto, Carlos. Adelante. Vale, pues nada, comienzo. Hola, buenos días. Soy Carlos Muñoz, médico radiólogo. Me dedico a la radiología cardiotorácica y trabajo, como ha comentado antes Víctor, en el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia. Durante los próximos minutos voy a intentar mostrar, presentar mi visión del tema que he elegido, que es la fibrosis pulmonar progresiva. Siempre que hablamos de intersticio, bueno, pues los radiólogos, sobre todo los que no están muy familiarizados o ven escasa patología intersticial, la verdad es que es un término que asusta, ¿no? Por su complejidad. Mi objetivo no es hacer nada complicado, es dejar lo más claro posible diversos conceptos y bueno, voy a intentar que la charla sea sencilla y muy comprensible. ¿Qué objetivos he planteado con esta charla? Bueno, pues revisar sobre todo el concepto de fibrosis pulmonar progresiva desde la perspectiva del radiólogo, o sea, qué nos interesa conocer a nosotros, y aportar información relevante no radiológica que permita la mejor comprensión de ese concepto y nuestro papel en su diagnóstico y manejo. El guión es muy simple. Voy a intentar hacerlo todo lo más sencillo posible, como ya he dicho. Voy a comenzar con una breve introducción y luego hablaré del concepto, ¿no? En la introducción hablaré de PIDs, de clasificaciones, etc. Vamos a comenzar. La EPID es un paraguas, es un término, la enfermedad pulmonar intersticial difusa o enfermedad pulmonar incitativa difusa, es un término que se emplea para describir un grupo heterogéneo de enfermedades pulmonares que rondan alrededor de las 200 y que afectan principalmente, pero no exclusivamente, al intersticio del pulmón. Se agrupan bajo este término, bajo este paraguas, porque comparten diversas características, ¿no? Clínica, hallazgos radiográficos, comportamiento fisiológico, patológico. Y es importante conocer que pueden ser idiopáticas o de causa conocida. Esta es una clasificación, hay diversas clasificaciones. Bueno, en esencia, pues esta nos puede servir en que la patología intersticial pues, se divide en neumonías intersticiales idiopáticas, con todas las que ya conocemos, autoinmunes, neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades granulomatosas y otras. Hay otras formas de mostrar estas patologías clasificadas, pero en esencia todas más o menos comparten los mismos criterios. Para llegar a un diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa, digamos, seguimos varios pasos, ¿no? Se hace una evaluación clínica y después de la evaluación clínica vemos que la valoración con el TAC de alta resolución pulmonar es el siguiente paso. Es una piedra angular, es un paso clave y ahí es donde estamos los radiólogos. Estamos en ese siguiente paso. Después de la evaluación clínica, pues lo que hacemos es una valoración con TAC. Con toda esa información, bueno, llevamos al paciente al comité multidisciplinario para llegar a un diagnóstico final.
En el comité multidisciplinario, el radiólogo también tiene su papel. No solo informamos la imagen y nos quedamos, digamos, aislados de ese comité, sino que formamos parte de ese comité multidisciplinar que básicamente consiste en la presencia del servicio de neumología, del servicio de patología y del servicio de radiología. Esos son las tres especialidades mínimas que debe contener un comité multidisciplinar, aunque puede contener otras. Por ejemplo, reumatología. ¿Qué papel tiene la radiología? Ya hemos visto que tiene un papel en el diagnóstico, ¿no? Cuando estamos siguiendo, digamos, los pasos, podríamos saber, digamos, estándar del diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, pues el papel en el diagnóstico está claro, pero veremos que la imagen también tiene papel en el pronóstico, en la monitorización de la respuesta al tratamiento y en la detección de complicaciones y comorbilidades. O sea que nosotros, como radiólogos, no solo diagnosticamos y decimos qué pensamos que puede ser, sino que también, a partir de determinados datos, podemos dar una información que el clínico recibe y que ya le puede hacer sospechar que el pronóstico de ese paciente puede ser mejor o peor, y también nos va a permitir ver si el tratamiento que se está dando hace que la enfermedad responda y si hay algún tipo de complicación o comorbilidad. Digamos que en síntesis, el comportamiento evolutivo de las EPIDs depende mucho de si son EPIDs predominantemente inflamatorias o predominantemente fibróticas. Las enfermedades inflamatorias tienen, digamos, un comportamiento evolutivo mucho mejor para el paciente, mientras que las fibróticas, su comportamiento puede ser muy malo y puede llevar a la muerte del paciente en poco tiempo. Hay determinadas epidinflamatorias que pueden, una parte de ellas, que pueden pasar a ser fibróticas en su evolución. Definimos la fibrosis, la fibrosis pulmonar es consecuencia de la acumulación descontrolada de matriz extracelular en el parénquima pulmonar. Eso lleva a una dificultad en el intercambio gaseoso y esta fibrosis puede progresar haciendo que el pulmón pierda estructura y función y lleve a insuficiencia respiratoria y muerte. Entre las epidfibróticas, pues tenemos estas, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática, que es la epidfibrótica paradigmática, y otras más, neumonitis por hipersensibilidad crónica, epidfibróticas asociadas a conectivopatías, asociadas a polvos orgánicos, la línea fibrótica idiopática o no, y las EPIDs no clasificables, etc. En TAC, nosotros como radiólogos podemos detectar una serie de hallazgos que nos van a permitir decir si hay o no fibrosis en un pulmón, ¿no? Uno de los hallazgos es la reticulación irreversible progresiva, ¿no? Aquí vemos la evolución de una neumonía intersticial no específica fibrosante en una esclerosis sistémica, en la que vemos una clara progresión, un claro empeoramiento de la fibrosis, ¿no? Otro hallazgo son las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias por tracción, o sea, esas bronquiectasias que tienen un contorno arrosariado, que sufren angulación, son bronquiectasias de fibrosis. A mayor detalle vemos unas bronquiolectasias que muestran, bronquiolectasias que muestran hallazgos similares. Ese aspecto arrosariado, angulado, no es una mera dilatación, sino es una dilatación asociada a una fibrosis a su alrededor que hace que adopte esa morfología tan peculiar serpiginosa. El panal es otro hallazgo de fibrosis. Lo detectamos con facilidad, ¿no? Esas lesiones quísticas aéreas agrupadas con pared que pueden estar en la periferia del pulmón o pueden ser los ejes broncovasculares, que pueden tener una distribución en lóbulos superiores o lóbulos inferiores, etc. La distorsión de la arquitectura pulmonar, que lo único que dice, o sea, que a lo que se refiere es a que las estructuras anatómicas del pulmón aparecen como anguladas, como no siguiendo, digamos, las trayectorias habituales, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos ver una fisura retraída, los vasos angulados, o sea, se ha perdido toda la arquitectura del pulmón. Eso es una distorsión. También la pérdida de volumen, ¿no? La pérdida de volumen es otro hallazgo de fibrosis pulmonar, ¿no? Vemos cómo el desplazamiento de fisuras nos está diciendo que hay una pérdida de volumen, ¿no?
en este caso del lóbulo inferior derecho. También con la transversal vemos el desplazamiento de fisuras hacia atrás, pérdida de volumen y el agrupamiento de los ejes broncovasculares, que también nos están diciendo que hay una pérdida de volumen. De todas las epifibróticas, la paradigmática, la epifibrosa por excelencia, es la fibrosis pulmonar idiopática. Es una epifibrótica rápidamente progresiva, parénquima pulmonar, de causa desconocida. Tiene una supervivencia media entre 2 y 5 años y es asociada con un patrón radiológico y histológico de neumonía intersticial usual /UIP, que es la terminología anglosajona. Pongo New UIP porque si buscamos en literatura, etcétera, vamos a encontrar este término y pensaba que era importante. Es importante, es algo que veo con frecuencia en los informes radiológicos que ponemos en el informe radiológico del TAC, ¿no? Que eso es una fibrosis pulmonar idiopática. Nosotros no podemos decir que eso es una fibrosis pulmonar idiopática, podemos decir que tiene un patrón de NEW, eso sí que lo podemos decir, y la ausencia de una etiología, o sea, un patrón idiopático en el que no sabemos por qué se ha producido ese patrón de NEW, eso será una fibrosis pulmonar idiopática, pero esa información nosotros no la tenemos. Nosotros como radiólogos lo que podemos saber es si hay un patrón de NEW o no. Y lo de idiopático lo tendrá que decir el clínico porque es el que investigará causas potenciales de ese patrón. Esta tabla yo creo que todos los radiólogos la conocemos porque la usamos con frecuencia. Es la tabla de los distintos patrones dentro de lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y es importante conocer estos dos, bueno, hay que conocer todos, ¿no? Todos los criterios que dicen, que hablan del patrón de neumonía intersticial usual, por eso pongo neumonía intersticial usual o UIP, el patrón de probable neumonía intersticial usual, el patrón de indeterminado para neumonía intersticial usual y el patrón de hallazgos sugestivos de un diagnóstico alternativo. Es importante, muy importante, conocer este patrón porque nos va a dar una seguridad diagnóstica, como vemos, superior al 90% de que estamos ante un patrón ante una neumonía intersticial usual histológica, ¿vale? Es importante determinar este patrón porque evita biopsias. Es importante evitar biopsias porque en el caso de las EPID son enfermedades que, digamos que el pulmón, podemos decir que es muy sensible a cualquier acto que se haga sobre él y una biopsia puede desencadenar un empeoramiento de la clínica del paciente, que es se llama exacerbación. Bueno, patrón de neumonía intersticial usual, como ya todos sabemos, sigue una distribución subpleural y basal, frecuentemente heterogéneo, ocasionalmente difuso, puede ser asimétrico, y los hallazgos por TAC pues, son una reticulación pulmonar periférica con un gradiente cráneo-caudal, mayor afectación de las zonas inferiores que de las superiores, y la presencia clave para dar el diagnóstico es la presencia de panal, ¿no? También se acompaña, obviamente, de bronquiectasias por tracción y bronquiolectasias, pero la clave que lo diferencia del patrón de probable neumonía intersticial usual es, en este caso, la presencia de panal, mientras que en el de probable no vemos panal, ¿no? Esto es importante también conocer que hay, creo que lo he comentado antes, en los pacientes con neumonía intersticial usual el diagnóstico está claro y en los pacientes de probable neumonía intersticial usual, los pacientes que presentan esa reticulación pulmonar periférica con el gradiente, con bronquiectasias y bronquiectasias por tracción, pero no panal, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Los biopsiamos? ¿No los biopsiamos? Lo que estamos comentando antes, ¿no? Pues los pacientes con ese patrón pueden recibir el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, aunque no tengan todos los criterios, por imagen, tras un comité multidisciplinario. No es necesaria la biopsia pulmonar en un escenario clínico adecuado, como hemos comentado antes, ¿no? Fundamentalmente varón fumador de 60 años o más.
Podría ser necesario un lavado broncoalveolar para descartar, entre otras, la neumonitis por hipersensibilidad, pero digamos que eso se discutiría, los casos de probables se discutirían en un comité y se decidiría si hace falta o no hace falta una biopsia y si asignamos el diagnóstico de cirrosis pulmonar idiopática. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la neumonía, la cirrosis pulmonar idiopática, ¿no? Nosotros solo podemos decir que el paciente tiene un patrón de NIU. Vemos que en 4 años ha pasado de tener, bueno, pues una sutil reticulación periférica con atisbos de panal muy periférica. Vemos que en 4 años la evolución de esta cirrosis pulmonar idiopática es evidentísima, con un panal clarísimo que, bueno, cumple este patrón. Viendo todo el caso, vemos que cumplía todos los criterios de patrón de neumonía intersticial usual. Emitimos ese informe, el clínico sabe, bueno, o estudia que el paciente no tiene ninguna etiología conocida, entonces podemos decir que es una cirrosis pulmonar idiopática. Este ejemplo me gusta ponerlo porque es muy evidente, o sea, demuestra muy claramente cómo evoluciona una NIU dejada a su evolución natural, ¿no? Este es un paciente con un trasplante unipulmonar izquierdo. Vemos que, bueno, en el primer TAC en 2012, el pulmón izquierdo pues es el pulmón trasplantado, en un aspecto normal, se hizo un trasplante unipulmonar, mientras que el pulmón nativo, bueno, pues tenía su fibrosis y, bueno, no se trasplantó este pulmón. Vemos la evolución en que la fibrosis progresa, ¿no?, en 4 años, y 7 años después vemos que el pulmón está completamente sustituido por un panal, ¿no? Es lo que hubiera ocurrido al otro pulmón también. Quiero decir, me parece muy gráfica esta evolución para mostrar que esta enfermedad es tremendamente agresiva, ¿no? Es tan tremendamente agresiva que en cuanto a supervivencia a 5 años, pues vemos que de la fibrosis pulmonar idiopática a las EPIDS no fibrosis pulmonar idiopática, pues hay una evidente diferencia, ¿no? Y en cuanto a mortalidad, a la supervivencia a 5 años, comparándola con neoplasias, es un clásico ejemplo que siempre se dice, ¿no?, que la fibrosis pulmonar idiopática se comporta en su evolución como una neoplasia por la alta mortalidad que tiene, ¿no? Vemos que la mortalidad de la fibrosis pulmonar idiopática solo es superada por la del páncreas, cáncer de páncreas y cáncer de pulmón. El resto a 5 años tienen menos mortalidad que la fibrosis pulmonar idiopática. La introducción, bueno, alrededor del 2014, que empezaron los primeros ensayos de la década de los 10 del año 2000, la introducción del tratamiento antifibrótico ha supuesto un hito en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Tanto el nintedanib, con los ensayos clínicos de Impulsis 1 y 2 y otros más, como la pirfenidona, han mostrado que son capaces de frenar la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática. Y vemos que esa enfermedad que era tan mortal, o es tan mortal y tan grave, puede ser frenada con el tratamiento antifibrótico. Y dejando un poco aparte la fibrosis pulmonar idiopática, que nos ha servido un poco de introducción al tema de la fibrosis pulmonar progresiva, como ahora veremos, dejando un poco al lado la introducción que hemos hecho, vamos a entrar en las epifibróticas, las otras epifibróticas que no son fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Estas EPIDs fibróticas que no son fibrosis pulmonar idiopática pueden mejorar o estabilizarse con el tratamiento inmunomodulador médico adecuado. Sin embargo, en ocasiones, estas epifibróticas no fibrosis pulmonar idiopática no responden a ese tratamiento inmunomodulador y presentan un comportamiento evolutivo que es muy similar a la fibrosis pulmonar idiopática. En este gráfico de un artículo relativamente reciente de una serie de China, vemos que hay la evolución
la supervivencia de la fibrosis pulmonar idiopática, como vemos, sigue siendo es baja, ¿no? Como ya he mostrado en la gráfica anterior. Pero estas fibrosis pulmonares que no responden a ese tratamiento médico adecuado y presentan un comportamiento evolutivo similar, vemos que se aproximan al comportamiento que tiene la fibrosis pulmonar idiopática, como ya he dicho, ¿no? Y estas son las fibrosis pulmonares progresivas. Y vemos que la supervivencia de las enfermedades intersticiales pulmonares no fibrosis pulmonar progresiva, vemos que su supervivencia en el tiempo es mucho mayor que la de la fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, vamos a hablar de la fibrosis pulmonar progresiva. Insistimos en el concepto. La fibrosis pulmonar progresiva es un término, también como un término paraguas, un término común que se emplea para todas las epifibróticas, no fibrosis pulmonar idiopática, que no responden al tratamiento médico adecuado, el tratamiento inmunomodulador, y presentan un comportamiento evolutivo similar al de la fibrosis pulmonar idiopática. Hay diversas epifibróticas, como la neumonitis por hipersensibilidad crónica fibrótica, la neumonía intersticial no específica idiopática, la enfermedad intersticial asociada a conectivopatías, las sin diagnóstico, otras las inducidas por drogas, la sarcoidosis, que parte de ellas un porcentaje de estas enfermedades se comportan como una fibrosis pulmonar progresiva. Estas serían todas las enfermedades intersticiales que son fibróticas. La paradigmática, la que siempre se comporta como una fibrosis progresiva, es la fibrosis pulmonar idiopática, y el resto, algunas de ellas, lo hacen. Importante conocer este documento en la que es la guía de práctica clínica oficial de la Sociedad Torácica Americana, la Sociedad Respiratoria Europea, la japonesa y la latinoamericana, sobre la fibrosis pulmonar idiopática y la fibrosis pulmonar progresiva del adulto. En este documento se determina cuáles son los criterios diagnósticos de la fibrosis pulmonar progresiva, ¿no? Como ya he dicho, debe ser un paciente con EPID, no fibrosis pulmonar idiopática, puede ser de etiología conocida o no, debe mostrar hallazgos radiológicos de fibrosis pulmonar y que en el último año son los criterios, digamos, que ellos utilizan, aunque yo creo que de forma laxa cualquier fibrosis que progrese con tratamiento adecuado debe considerarse una fibrosis pulmonar progresiva, que en el último año reúna dos de los siguientes tres criterios: un empeoramiento de síntomas respiratorios, un empeoramiento de las pruebas de fondo respiratoria y evidencia radiológica de progresión de enfermedad. Y recordar, como ya he dicho antes, que la fibrosis pulmonar progresiva no es un diagnóstico, es un escenario evolutivo, es un paraguas común de diversas epifibróticas no FPI que evolucionan de esta manera. ¿Qué vamos a ver en el TAC? Que va a ser la técnica, ¿no?, que vamos a utilizar siempre para valorar EPIDs, ¿no? ¿Qué hallazgos nos van a decir que hay una progresión? Bueno, pues el aumento de la extensión o la severidad de las bronquiectasias y las bronquiectasias por tracción, que ya hemos mostrado antes, el aumento de la extensión o grosor de las reticulaciones previas que hemos visto antes, la mayor pérdida de volumen lobar que hemos visto en la descripción de fibrótica, pues mucha más pérdida de volumen, un panal nuevo mayor, como ya hemos mostrado en alguna imagen. Debemos saber, como radiólogos, que cuando vemos un patrón de NIU, ese patrón de NIU, sea o no sea una fibrosis pulmonar idiopática, está asociada a progresión. ¿Vale? Eso es importante, por eso siempre hay que decir si hay un patrón de NIU o no. La presencia de no solo la extensión de lesiones preexistentes, sino nuevas opacidades en vídeo de sustrado que muestren bronquiectasias por tracción, como ya he dicho, esas imágenes serpigiformes dentro de un vídeo de sustrado, nuevas reticulaciones finas
y también transformación de patrones que teníamos antes. Por ejemplo, un vídeo de sustrato crónico que pasa a una reticulación fina o grosera. ¿Cómo valoramos esa progresión? Bueno, pues esa progresión habitualmente en mi medio yo la valoro colocando el estudio actual y el estudio previo o los estudios previos. Los estudios de que dispongo, normalmente suelo poner todos los que dispongo, pero fundamentalmente el actual y el previo en paralelo, y con el ratón pues vas moviendo y vas viendo si hay una evolución a progresión. Esa es, digamos, digamos, el estándar, el sistema que yo creo que prácticamente todos usamos, aunque existe también software de cuantificación, que puede ser software, no voy a hablar de software de cuantificación, pero simplemente que sepáis que existe un software que permite de forma grosera decir qué áreas de los pulmones pueden tener en su forma, digamos, el software básico, áreas de alta atenuación, simplemente áreas de alta atenuación sin entrar en patrones, sin entrar en nada. Eso es, digamos, sería el software básico. Y luego hay software que te permite, digamos, separar esas áreas de alta atenuación dentro del pulmón en diferentes tipos de patrón: reticulación, panal, vídeo del sustrado. Eso ya cada software lo hace de una manera. Es verdad que la valoración semicuantitativa que hacemos nosotros cuando vemos en paralelo los estudios es una valoración, digamos, un poco grosera y quizá no permite valorar detalles mínimos, y que el software de cuantificación, digamos, permita detectar cambios más sutiles. Pero bueno, el futuro dirá. Yo estoy convencido que el camino va por ahí, la aplicación de software para cuantificar, y eso creo que en algún momento nos llegará a todos. Bueno, aquí vemos varios ejemplos, ¿no? Este es uno que creo que hemos dado antes de una esclerosis sistémica que muestra una evidente progresión. Los hallazgos que antes he mostrado, el listado de hallazgos, obviamente, quiero decir, están todos combinados, ¿no? Pues no sé, en este paciente pues tienes pérdida de volumen, tienes una reticulación periférica, la pérdida de volumen, la progresión es súper evidente, hay más bronquiectasias, distorsión de la arquitectura, etcétera. Otro caso que pasa, pues esta es una inclasificable, desde una reticulación un poco asimétrica a un claro panal con bronquiectasis por tracción, distorsión de la arquitectura. Es una evidente progresión. Otro ejemplo, ¿no? También con un panal periférico, reticulación, panal periférico que claramente está progresando. Vemos ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho buscar estas bronquiectasis, aunque en este caso es evidente, pero creo que entrenar al ojo siempre, en los casos evidentes está bien para luego poder interpretar los casos más complicados, ¿no? Otros hallazgos que hay que saber ver es, bueno, aparte del diagnóstico, como ya hemos dicho, la evolución, ¿no? Cómo va cambiando esa fibrosis, esa epifibrótica, para decir que es una fibrosis pulmonar progresiva. Otras cosas que nos podemos encontrar son comorbilidades y complicaciones, ¿no? Entre las comorbilidades, pues nos podemos encontrar que en una neumonitis hipersensibilidad fibrosante, pues un paciente desarrolla una neoplasia, ¿no? Las neoplasias son unas de las comorbilidades que hay que buscar siempre en las epifibróticas. También hay que buscar bueno, hallazgos de hipertensión pulmonar, ¿no? Que bueno, es un tema digamos que todavía está en su estudio en desarrollo, porque en esa hipertensión no solo incide la neumopatía subyacente, sino vasculopatías relacionadas con la enfermedad que ocasiona la EPI, ¿no? O sea, no solamente es el pulmón el que hace que aumenta la resistencia, sino los propios vasos están dañados por la enfermedad. Y bueno, como complicación de las EPIDs, pues la exacerbación, hay que conocer y no caer en el error de decir que hay una progresión de la fibrosis cuando vemos un vídeo de sustrado sin más, porque el vídeo de sustrado en este paciente pues habrá que ver más cosas, pero bueno, en esencia, cuando es un vídeo de sustrado sin bronquiectasis por tracción en el seno de una neumopatía fibrosante, pues hay que pensar en la exacerbación. Es un diagnóstico en el que no todo el mundo piensa.
y muchas veces se confunden con neumonías, sin más, el paciente viene por la puerta de urgencias, ese escenario lo he visto muchas veces, y el paciente es caracterizado como una neumonía cuando en realidad el paciente tiene una fibrosis pulmonar que ha exacerbado. Como ya he dicho, la fibrosis pulmonar progresiva comparte rasgos clínicos, pronósticos e incluso patogénicos, que es lo que he puesto antes, con la fibrosis pulmonar idiopática, por lo que muchos de los avances conseguidos en la fibrosis pulmonar idiopática se pueden aplicar a esta. Y esto es lo que ha ocurrido con el tratamiento antifibrótico. Diversos ensayos recientes que han sido presentados, sobre todo el InBuild, que es digamos, el más comentado, que es de 2020, demuestra, empleando nintedanib, que el nintedanib no solo sirve para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, sino que también se puede emplear como tratamiento antifibrótico en las fibrosis pulmonares progresivas. El nintedanib le reduce la progresión de la EPID, medida por la disminución de la capacidad vital forzada, en pacientes con EPID fibrosante crónica y fenotipo progresivo, con independencia del tipo de EPID. Eso es lo que comentábamos antes, que con independencia de qué EPID fibrótica tengamos, podemos administrar tratamiento antifibrótico y a continuación lo veremos con más detalle exactamente qué quiero decir. Pero no solo nintedanib, sino pirfenidona en 2021 también ha demostrado que hay datos, otro ensayo, hay datos que sugieren que en pacientes con epifibróticas no fibrosis pulmonar idiopática que sufren deterioro a pesar del tratamiento convencional, o sea, estamos ante una fibrosis pulmonar progresiva, añadir pirfenidona a este tratamiento puede atenuar la progresión de la enfermedad medida por la disminución de la capacidad vital forzada. En síntesis, vamos a hablar del marco conceptual de tratamiento de la EPID que creo que debemos conocer para entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel en estas enfermedades. En síntesis, resumiendo, tenemos unas enfermedades pulmonares intersticiales o infiltrantes difusas, que son fundamentalmente de dos grandes tipos, inflamatorias y fibróticas. Algunas inflamatorias se transforman en fibróticas y dentro de esas fibróticas tendremos la fibrosis pulmonar idiopática, que sería la paradigmática, la que ha sido muy estudiada, a la que se aplica el tratamiento antifibrótico ya de entrada, y la no fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo tratamos estas enfermedades? Bueno, pues aquí vemos que en la fibrosis pulmonar idiopática el tratamiento es claramente antifibrótico, pero en las EPIDs no fibrosis pulmonar idiopática, de entrada, y dependiendo del tipo de EPID, bueno, se puede hacer una monitorización clínica o se puede dar, si el paciente, se ve la estabilidad del paciente, se ve si hay alto o bajo riesgo de progresión, y dependiendo de esa serie de criterios y de los criterios que se estimen oportunos por parte del clínico, pues se decide o no dar tratamiento inmunomodulador. Esto yo añadiría que en la neumonía polihipersensiva pues hay que alejar al paciente del alergeno, entre otras cosas. Bueno, y vemos qué tal responde. Si el paciente responde y se estabiliza, pues bien. Si el paciente, como ya hemos dicho, no responde, no se estabiliza y progresa, entonces estamos ante una fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, en este caso, podemos utilizar un tratamiento combinado inmunomodulador y antifibrótico o antifibrótico puro. ¿Por qué explico todos estos detalles? Bueno, pues explico todos estos detalles porque es importante diferenciar la fibrosis pulmonar idiopática de la no fibrosis pulmonar idiopática utilizando la radiología, y hemos visto que es fundamental para esa primera clasificación. Y en la siguiente clasificación, para dar un tratamiento inmunomodulador adecuado a la EPID que tenemos, debemos intentar afinar en el diagnóstico de la EPID ante la que nos encontramos. Con un buen diagnóstico tenemos menos probabilidades, o sea, nuestro papel es contribuir a ese diagnóstico dentro del comité multidisciplinar. Si damos un buen diagnóstico, el paciente tendrá más posibilidades de que el tratamiento inmunomodulador sea el adecuado y intentar de esa manera frenar la enfermedad. Y si la enfermedad no se frena porque el tratamiento no es efectivo, aun con un diagnóstico correcto, pues entonces tendremos que recurrir a la terapia combinada o la terapia antifibrótica. Entonces nuestro papel, insisto, es muy importante en todo esto para decir qué tratamiento inmunomodulador es el adecuado, colaborar en eso y decir si progresa o no para la administración de antifibróticos o no en la fibrosis pulmonar, en el caso de la fibrosis pulmonar progresiva.
Entonces, en síntesis, nuestro papel es ayudar a establecer el diagnóstico de epifibrótica, diferenciar fibrosis pulmonar idiopática de no fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo lo hacemos? Caracterizando los patrones, como ya he dicho, de la fibrosis pulmonar idiopática, y en la no fibrosis pulmonar idiopática, caracterizando el patrón para dar un tratamiento médico adecuado y detectar la progresión pese a ese tratamiento inmunomodulador adecuado. Detectar hallazgos basales asociados a progresión, es el patrón New, controlar evolutivamente, que si el paciente pues, va bien, generalmente el control se hace al año. Si el paciente se deteriora, pues habrá que hacer un TAC y ver exactamente si hay una exacerbación o una comorbilidad. Y, como he dicho, detectar las comorbilidades y complicaciones, ¿no? Que es lo que acabo de comentar. Y para concluir, es la última diapositiva. Insisto que la radiología tiene un papel relevante en la caracterización de las epifibróticas. Es fundamental reconocer el patrón de New, probar el New determinado y el diagnóstico alternativo para dar un buen tratamiento y que las enfermedades que progresen porque es que van a progresar. Conocer los criterios diagnósticos radiológicos de las diferentes epifibróticas, como ya he dicho, insisto, conducirá a la administración de un mejor tratamiento. Y, importantísimo, detectar hallazgos radiológicos de progresión para sugerir fibrosis pulmonar progresiva, así como la detección de complicaciones o comorbilidades. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta excelente presentación magistral, ¿no? Simplificando un tema muy complejo, ¿no? Y que, bueno, nos ayuda un poco a entender cuáles son las claves diagnósticas y como has dicho, el rol importante que tiene la radiología en el manejo de estos pacientes y que es determinante en este comité multidisciplinar para decidir qué tratamiento es el más adecuado, ¿no? No hay ninguna pregunta en el chat. Animo a que la gente escriba sus preguntas, comentarios. Ocurren varias preguntas, ¿no? Sobre cómo has mostrado el valor que tiene la radiología evolutiva, ¿no? En estos casos para determinar la fibrosis progresiva. ¿Hay alguna guía, consejo de cómo se debe hacer este seguimiento? ¿Qué hay timings? ¿Se hace en función de la clínica? ¿Cómo debemos hacer este seguimiento? Si hay que hacer este seguimiento más estrecho si inicialmente ves algún bronquiectasia por tracción, algún cambio fibrosante y los que no tienen no hace falta hacerlo, o cómo se hace. Ya un paso más allá. ¿Existe un punto de no retorno? Quiero decir, si te haces estudios muy espaciados, puede ser que cuando tú detectes que es progresiva ya no sirva de nada haber dicho que es progresiva, o hay factores predictores. No sé, quizás son muchas preguntas, pero la inquietud es esta, ¿no? Si esperamos a determinar que haya progresado cuando ya está avanzado, quizá llegamos tarde. No sé, Carlos, ¿cómo lo ves? Hasta donde yo sé, hay digamos, dos escenarios clínicos, ¿no? Valoras la clínica. Si el paciente empeora, obviamente tienes que estudiarlo, no solamente con imágenes, sino con pruebas de función respiratoria para detectar la progresión. Como ya he dicho, son tres patas. Y esas tres patas son las pruebas de función respiratoria, la clínica y la radiología. Puede ocurrir, eso no lo he comentado, pero puede ocurrir que una de ellas, por eso tiene que haber dos patas que digan que sí, que una de ellas no muestre progresión. O sea, tú puedes tener una radiología que no muestre progresión, pero clínicamente el paciente sí que la tenga. Eso puede ocurrir. Quizá ahí debería haber insistido. De hecho, lo modificaré para insistir sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, si el paciente presenta una clínica que sugiere progresión, la clínica manda y normalmente, si hay un deterioro del paciente, lo que vas a hacer es un estudio, vas a hacer un TAC, sí o sí. Si el paciente está estable, en la visita clínica el paciente no muestra ninguna alteración, las pruebas de función respiratoria son normales, bueno, pues lo que se hace es un control evolutivo normalmente suele ser un año. ¿Vale? No hay unos estándares, pero vamos, generalmente un año. A mí un año me parece bien si el paciente, pruebas de función respiratoria y clínica normales, yo creo que está bien. Otra cosa es que el paciente clínicamente se deteriore, entonces tendrás que hacer un TAC y si el TAC muestra progresión, pues tendrás que hacer las pruebas de función respiratoria y aunque no muestre, probablemente también se las tendrás que hacer. O sea, digamos que somos una pata de un trípode.
¿vale? Y si dos de las patas van mal, pero ya te digo, hay casos, yo tengo algún caso recogido que quizá lo tenga que he puesto, de deterioro clínico y espirométrico con TAC normal. O sea, normal no, sin cambios. No sé si es vuestra experiencia también, pero bueno, así es como... Ujú. Marcelo, no sé si querías añadir algo a la Sí, pregunta que o sí, procedo. añadir una cosita de que la definición de progresión es deterioro funcional o radiológico en un año. O sea, Sí, 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 o sea que realmente esto te obliga un poco a lo de hacer control anual. sí. Y a veces te pone problemas cuando el TAC es de hace 3 años y hay una mínima progresión. Y entonces, ¿qué es? ¿Progresión para ser tratada o es una progresión que no necesitaría ser tratada, ¿no? Porque lo que se ha demostrado en los ensayos es que en progresiones, pues, rápidas, bueno, rápidas sería año o esto, pues que el tratamiento lo frena. En las progresiones superlentas nadie lo ha demostrado, lo que pasa que normalmente, pues, si hay deterioro funcional también, pues se trata. Y luego que sí que hay casos de que pueda haber deterioro funcional y clínico sin que nosotros seamos capaces de detectar progresión radiológica. Y por eso para mí también creo que es un punto muy importante ir hacia cuantificación, para que todo sea un poco más objetivo. Sí. Porque Sí. realmente, como ha explicado Carlos, es que vea una raya más es progresión, según este statement, que por eso yo creo que es algo que con el tiempo se tendrá que ir refinando. Ujú. Identificar y determinar mejor criterios de progresión o no progresión, ¿no? Quizá no Sí. está todavía del todo establecido en cuanto a tiempo y severidad, ¿no? de los cambios. Jesús, seguro que tienes algún comentario para añadir. Sí, yo tenía un par de comentarios. El primero va, desde luego, y era el segundo, va en en la línea de lo que ha dicho Carlos y Marcelo. O sea, yo creo que en la cuantificación, objetivar esos cambios es fundamental. Pero precisamente el otro comentario iba por la carencia muchas veces en el día a día de ese objetivar, porque es cierto que los radiólogos y los neumólogos nos ponemos muy de acuerdo si vemos casos de progresión muy evidentes, y como ha dicho Marcelo, que no es de uno a otro, ¿no? Pero que es en un tiempo. Pero es cierto que hay, en mi experiencia, un par de datos que normalmente pasan muy desapercibidos a los neumólogos y que están en todos los casos que ha puesto Marcelo de progresión. Se ve precioso, y yo entiendo que como tiene que hablar de 4.000 cosas no va a ir al detalle, por eso aprovecho para sacarlo. Y es que hay dos datos que los radiólogos lo vemos muy fácil, y es el aumento de la reticulación, que para los demás, pues eso, dices, más rayas, el perder ese último medio centímetro que siempre en las inespecíficas está como respetado, y cuando progresa se ve que se lo come rápidamente, pero que es muy sutil, pero que se veía muy bien en todos los casos de Marcelo. Y el segundo, que el neumólogo tiende a confundir mucho entre el panal microquístico, esos quistes subpleurales pequeños, limitados, típicos también de todas las inespecíficas y tal, pero con el panal real del reticular grueso. Entonces, me ha encantado porque los casos que ha puesto Carlos se ve precisamente esos dos datos en la progresión, que por otro lado no parece que sea muy allá que te voy, pero esos dos datos son muy sutiles y se ven súper bien mientras no avancemos un poco en eso. Y mi pregunta iría por todas las cosas esas que van apareciendo de la resonancia, si cree que va realmente a ayudar o es meterse en un jaleo con la resonancia para poca efectividad en el día a día, o al final tendremos que bajarnos del burro también, como muchas cosas, como hicieron los del abdomen, también nosotros en el parénquima pulmonar. Toma Yo ya. es que la resonancia magnética en el pulmón no Por la eso. veo para estos detalles, honestamente. Creo que no. Con las técnicas de las que disponemos, desde luego, yo en un futuro no lo sé, no soy tan experto en ese campo, pero yo creo que no. Lo que sí veo clarísimo es la valoración, la cuantificación objetiva, la veo Eso es. clarísima. Y probablemente las técnicas de inteligencia artificial también. Y es que lo veo. O sea, creo que nos va a ayudar, igual que cuantificamos el enfisema nosotros como torácicos cuantificamos menos de lo que debemos cuantificar en el pulmón, en corazón, todo lo que quieras, pero en el parénquima cuantificamos menos de lo que debiéramos, quizá porque no tenemos las herramientas, quizá con la introducción de los antifibróticos y tal, pues hombre, haya un interés más general
o más de realmente detectar esto, porque es que la progresión la puedes frenar, la puedes enlentecer. Y yo creo que eso es fundamental, porque claro, que un paciente que en 2 o 3 años se te vaya, o sea, me parece muy triste, ¿no? O sea, y bueno, si puedes detectar eso, y lo que decía antes Marcelo de las sutilezas, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos el ojo muy acostumbrado y las sutilezas con mucha frecuencia las ves, pero si tú tienes algo objetivo que lo mida, pues mejor, ¿no? Más seguridad, ¿no? No sé. Sí, el problema yo creo que todas las cosas de cuantificar todavía consumen mucho tiempo hasta que Sí. sean mucho más automatizados. Por Sí. eso, como dices tú, pasamos de cuantificar porque Sí. nos consume mucho tiempo para un resultado más o menos Sí. similar. Yo creo que cuando esto Debería, avance con la inteligencia artificial será sí, mucho más sí. universal. Debería hacer eso siempre, siempre, siempre que comparamos nódulos, intersticios, lo que sea, siempre prefetching, o sea, tienes que tener las imágenes previas ahí ya dispuestas, no tienes que recuperar y perder el tiempo recuperándolas, y un sistema, digamos, en background, o sea, en el fondo, cuantificando. No tienes que estar tú diciendo cuantifícame, sino que el sistema ya te cuantifique. Y de esa manera, bueno, pues tú tienes ya unos datos, valoras las imágenes y después si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con, o sea, tiene sentido lo que me está diciendo. No, lo veo de esa manera. Seguro, ¿no? Que hay que ir hacia la cuantificación y, bueno, lo complicado quizás es lo que decía Jesús, ¿no? Que puede haber, y los cambios fibrosantes son diferentes, ¿no? Puede haber reticulación, puede haber bronquiectasias, puede haber más panal, y todo eso integrarlo dentro de un software es complicado, ¿no? Porque Sí. que al final te diga hay yo, más o menos fibrosis depende de la integración de todos esos hallazgos, a ¿no? ver, Sí. yo he probado softwares de cuantificación y digamos que para la afectación global funcionan muy bien. O sea, que te digan el porcentaje global que tiene ese pulmón. Yo a veces disagree with the software. O sea, él dice reticular y yo diría que es más ground glass, ¿sabes? O sea, que a veces sí que es complicado porque realmente incluso, o sea, todos los radiólogos, a veces vidrio lustrado fibrótico, pues hay a veces también división de opiniones, pues el software o qué reticular, ¿no? O sea, pero lo que sí que te dice de forma objetiva es que ha aumentado y además te lo mide siempre igual, que eso es una ventaja sobre nosotros, porque yo que había hecho algún estudio cuantificando yo subjetivamente, pues tenía que cuantificarlos todos en el mismo día, yo creo, para que fuese similar, porque si los cuantificaba otro día, pues a lo mejor no. Y el software sabes que siempre te va a cuantificar igual. O sea, le vuelves a poner el mismo caso y te da los mismos valores. Sí. Es importante siempre, como siempre que utilizamos software, utilizar el mismo para la cuantificación. Si te llega uno cuantificado y tú no dispones de ese software y dispones de... Yo no dispongo de ninguno, ¿eh? Pero si dispusiera de uno y me llegara una cuantificación externa, yo volvería a cuantificar porque es muy variable el resultado, ¿no? Entonces, bueno, con el mismo cuantificas el anterior y el post, o sea, el previo y el actual, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Estamos casi ya a final del tiempo. Hay una pregunta que ha salido en el chat, si la podéis contestar rápida, y es sobre el papel del TC de doble fuente y el papel de los mapas de yodo. Si creéis que puede tener algún rol en la valoración de la fibrosis y en la progresión de la fibrosis. ¿Qué pensáis en vuestra experiencia? Yo no tengo experiencia personal en eso. Sé que administrar contraste en una EPID no sé si es una buena idea porque puede producir aumentos ficticios de la densidad del pulmón y tengo mis reticencias. No sé, no tengo experiencia para decirlo, pero sí sé que eso puede ocurrir y de hecho, por ejemplo, con la COVID ocurrió. Hay muchos casos publicados de vidrio que ha progresado, pero es porque hay un aumento ficticio de la densidad del pulmón por administración de contraste. Entonces, lo ideal para valorar un pulmón con EPID es no administrar contraste. Entonces, a lo mejor para, yo qué sé, detectar algún cambio inflamatorio agudo, podría ser. No digo que no. Sí. Yo la única Pero utilidad posible que le podría ver es en la exacerbación, a lo mejor. sí, eso es. Y para distinguir algún vidrio lustrado de agudo más crónico o fibrótico, ¿no? Pero sería para estos dos puntos en los únicos que... Sí, actividad inflamatoria en ese momento, aguda. Sí. Perfecto. Hemos llegado al final de la sesión.
Yo para acabar agradecerle a Carlos la fantástica sesión y también la participación a Jesús y a Marcelo. Seguro que Marcelo ahora quedará concluir la sesión. Marcelo. Bueno, pues creo que ha sido una sesión muy interesante sobre un tema que creo que es muy importante actualmente y lo será más en el futuro. Y así como resumen muy escueto, yo creo que los radiólogos tenemos que saber detectar las enfermedades fibrosantes en el TAC y después decir si es NIU o no NIU, ¿no? Digamos que con estos 2 puntos ya la información que aportamos es muchísima. Y luego conocer la fibrosis pulmonar progresiva, que es un escenario evolutivo, no es una entidad, y que también en todos nuestros informes pues tendría que decir si esa enfermedad progresa respecto a la anterior o no. Y otro punto importante, diferenciar exacerbación de progresión. Tenemos también que tener claro que son 2 cosas diferentes y que porque haya más vidrio lustrado en un cuadro agudo no es progresión. Y por último, el futuro. Y el futuro yo creo que va hacia la cuantificación y la inteligencia artificial seguro. Muy bien. Completamente de acuerdo. Así es. ¿Estás de acuerdo con el resumen? Totalmente, de acuerdo. Yo creo que hemos estado hablando todo el rato de lo mismo también, que es por dónde van Muy los bien. tiros con esto. Perfecto. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la sesión de mañana. Chao, que vaya bien. Hasta luego. Adiós.